La Zona Cero. Pues hablemos de los zombies, que es hablar, Jesús, de la religión vudú, ¿no? Claro. Fíjate que aquí estamos citando dos palabras que traen a la memoria, pues, no sé, muchas evocaciones, ¿no? Muchas evocaciones terroríficas, románticas, peliculeras, si quieres, que es la palabra zombie y la palabra vudú, dos palabras que siempre están unidas, ¿no? Porque, de hecho, ya lo explicabas tú muy bien al principio, vudú es la religión, la religión popular, que en algún caso llegó a ser religión oficial en Haití, y Duvalier, por ejemplo, Papa Doc, sí la convirtió como religión oficial durante su mandato. Bueno, y el niño llegó incluso a cambiar la bandera, adoptando los colores rojo y negro, que son los colores de la religión, ¿no? Los colores del vudú, efectivamente. Una explicación, luego hablaremos de eso. Sí, de hecho, eso es una de las cosas que decían sus detractores, ¿no? Que intentó imponer no tanto la religión del vudú, sino el miedo al vudú, ¿no? Porque el vudú es una religión popular que siempre ha estado ahí, desde el siglo XVI, con distintas variantes, es una religión sincrética, pero en distintas épocas, y sobre todo la última, ¿no? Una de las épocas más negras de Haití, que fue cuando Papa Doc pues empezó a hacer de las suyas, rodeado de su guarda de corps, que eran los Tonton Macut, pues creó pues el miedo psicológico, que es evocar a sus viejos dioses, a sus loas, a sus espíritus, ya sabes que pueden ser hasta, bueno, pues positivos, negativos, en función de la invocación y del propósito que se quiera con ellos, pues para crear esos miedos ancestrales que muchas veces más que el miedo físico son los miedos psicológicos, es el miedo incluso a morir, porque ni siquiera muertos podían descansar, y ahí surge todo el mito de los zombies, y digo mito entre comillas porque hoy se sabe que de mito tiene muy poco y sí, sin embargo, tiene de una realidad aterradora. Claro, Carlos, hablamos de una curiosa forma de esclavismo humano, ¿no? Sí, además Jesús acaba de decir algo que yo estoy seguro que la mayor parte de los oyentes, sobre todo los que nos hayan oído hablar de hombres lobo y de vampiros, se acaban de quedar absolutamente paralizados como un zombi. Y es que efectivamente no estamos hablando aquí de una leyenda. La zombificación es un hecho desgraciadamente real. Y tú lo has dicho todo. Ahora hablaremos un poco de la siniestra y horrible historia de Haití, todavía reciente de hoy en día. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron el hecho de que miles, por eso miles de personas, puedan ser explotadas de una manera absolutamente salvaje y brutal a través de la explotación con ciertos intereses y básicamente motivada por el poder de los grandes líderes de la religión vudú, que tuvo especial incidencia en Haití? Bueno, es bien conocido que hay religiones sincréticas africanas en todo el occidente atlántico americano, pero en el caso de Haití tuvo una especial influencia porque se convirtió no solo, como ha dicho Jesús, durante un periodo en religión del Estado, sino que tuvo un siglo entero para moverse en libertad, por decirlo de una manera. Con lo cual se creó todo un entorno de supuesto poder a través de la aplicación política, en el sentido de manejo de la sociedad, por parte de las gentes que conocían lo que eran los verdaderos fundamentos de la religión importada de África y de la fuerza que les podía generar sobre otros seres humanos. La verdad es que la historia de los zombies, la zombificación, y también sí me gustaría al final comentar un poquito sobre la variante del cine, porque ha impregnado en cierto modo la forma en que nosotros lo vemos, sí, y oculta algo mucho, mucho peor que lo que se ve en las películas. Bueno, en las películas, Carlos, ya sabes, La noche de los muertos vivientes, muy bonita, catástrofe nuclear, todo el mundo se levanta, sí. Van despacito, incluso aquel para que el bueno escape. Y vídeo aquel de Michael Jackson, ¿os acordáis también? Que bueno, utilizó el tema de los zombies pues de una forma bastante grotesca, bastante folclórica, y que vendió mucho precisamente por ese componente morboso, ¿no?, que tiene. El videoclip más famoso de la historia. Sí. Thriller. Y posiblemente uno de los más caros también. Thriller recoge muy bien la imagen hollywoodiense de los muertos vivientes apareciendo de esa manera, que se explotó a partir de los años 30. Yo creo que la primera película de zombies es del propio año 30, fue una de las primeras películas sonoras. Y la verdad es que, no siendo uno de los clásicos monstruos de fantasía, marcó una huella de tal manera que en España es muy, muy, muy difícil hablar de zombies. Yo estaba pensando que a mí me llamaron en este verano, en esta emisora, en Onda Cero, para hablar de zombies, precisamente. Y claro, la primera pregunta que te hacen es, te hablan de muñequitos con alfileres y de muertos vivientes que salen de la tumba y van con los brazos delante como los dibujos animados de Scooby-Doo. Pero en realidad no es exactamente así. La verdad es que oculta algo muchísimo, muchísimo peor. Sí. Bueno, no, la verdad hay que decir que hay muchísimas películas de la serie B que tratan fatalmente a los zombies, pero hay una muy buena película que yo creo que hay que recomendar ya de entrada, para mí la mejor película sobre el tema zombie, que es La serpiente y el arco. Sí, señor, muy buena. La mejor. La mejor, pero con diferencia, porque además es la única que lo hace bien. Está basada
con en fin, sus pequeñas variantes, ¿no? Y ligeras diferencias, en un hecho real. Está basada en el libro de Wade Davis, uno de los etnobotánicos, antropólogos más importantes, y que fue allí, a Haití, a recoger ese polvo zombie, ¿no? Auspiciado y patrocinado por una serie de organismos médicos, buscando precisamente ese aspecto terapéutico que le podría dar la sustancia que utilizan los bokor para zombificar a un supuesto muerto, ¿no? Y además por los posibles efectos analgésicos que pudiera tener. Bueno, pues todo eso es lo que motivó un viaje escalofriante que hizo a Haití, pasó miles de aventuras, conoció auténticos zombies y escribió un libro que era El Enigma Zombie, que luego dio origen o inspiró por lo menos la película de La serpiente y el arcoíris de Wes Craven. Sí. Ya digo que una excelente película, salvado pues pequeños detalles de bulto, pero que no vamos a entrar en eso. Pero queda claro que el asunto zombie es más humano de lo que parece. Más humano, aunque entra en juego la religión vudú, ya sabéis que vudú significa deidad o espíritu, y hombre, hay hechiceros, hay prácticas, rituales, pero al fin y al cabo estamos hablando de una sustancia, o dos sustancias podemos hablar del pepino, ¿no? Del pepino de mar, y podemos hablar de ese pescadito tan curioso. Sí, lo que pasa que antes de, bueno, luego Jesús si quiere que él explique mejor la parte de la combinación de sustancias, quería comentar una cosa importante para que la gente se aclare un poco. En Haití hay religión católica, es importante. Así que la gente no crea que poco más o menos que es un país que vive aislado del mundo y que debido a la presencia de cultos del antiguo reino de Dahomey, como tú bien has explicado, de la antigua colonia francesa, que venían de la zona del Golfo de Guinea y que impregnaron aquello de una religión que se mantuvo durante muchísimo tiempo, y aquí viene el primer factor importante, como una religión de esclavos. Eso es muy importante. Digo, ¿qué diferencia hay entonces entre los cultos sincréticos de Brasil? Porque en Brasil no han llegado a ese extremo siniestro y horrible y horripilante que tiene la situación en Haití. Bueno, pues la diferencia es muy sencilla, es la forma en la que los haitianos se liberan de la dominación francesa. Estábamos hablando, y ahora voy a contar la anécdota de la bandera, para que todo el mundo se haga una idea de hasta qué punto esa gente quedó en manos de unos verdaderos locos desatados que sin embargo habían hecho una gran apoyo a la causa de la humanidad. Porque Haití es la segunda nación independiente del continente americano, que no se olvide, después de Estados Unidos. Y Haití es en cierto modo la responsable de que Estados Unidos consiguiera extenderse y duplicar su tamaño adquiriendo Luisiana, que coincidió con la rebelión de Toussaint Louverture. Y en la causa de Venezuela hubo soldados haitianos luchando. Sí, y ellos acogieron a Miranda y a Bolívar cuando las cosas les fueron mal. Lo decía porque es curioso que la bandera de Haití originariamente no era negra y roja, sino azul y roja. Exacto. Era azul y roja porque los líderes de los seguidores de Toussaint Louverture y de Dessalles consideraron que si eliminaban el blanco de la bandera revolucionaria francesa, eliminaban el componente maligno mágico que sus amos tenían sobre ellos en las plantaciones. Esto puede parecer, dice, bueno, pero cosa más absurda, es decir, por eliminar el color de una bandera. Pero es que el simbolismo es mucho más importante en Haití de lo que la gente cree. La guerra en Haití no fue una guerra normal, fue una verdadera barbaridad. Llegó a tal extremo de horror, si dicho claramente, que el comandante en jefe de las fuerzas francesas en Haití, que era el cuñado de Napoleón, llegó a la conclusión de que nunca acabaría el problema en tanto hubiera un blanco vivo en Haití. Exacto. Bueno, no hay problema, no hay blancos en Haití. No hay blancos en Haití, exacto. Es que, ahora estamos viendo los asuntos de Zimbabue, ¿no? Exacto, es decir, pero claro, es curioso, es decir, porque el nacimiento de Haití nace como una república revolucionaria, moderna, avanzada, con buenas relaciones con Estados Unidos, y que lo hacía en el bien de la humanidad, en cierto modo, aunque sea muy salvaje. Se la tomó como ejemplo. Claro, pero es que esa situación al mismo tiempo les hizo degradarse de una manera a lo largo de los años siguientes, en los cuales se dieron cuenta que el poder, la explotación y el dominio y el uso de la magia negra, que allí era algo muy vivo, pues se trata de campesinos alfabetos, es el país con mayor índice de analfabetos todavía hoy de América. Uno de los más pobres del mundo. Claro, y por lo tanto uno de los más fáciles de manejar. Y además es una nación aislada. Y que encima que destruye absolutamente su naturaleza. No queda un solo árbol. Sí, cuando vas lo hemos contado alguna vez, cuando vas a la isla de Santo Domingo, te das cuenta perfectamente dónde está la República Dominicana y dónde está Haití. Porque se ve la línea. Lo verdecito es la República Dominicana, lo marroncito es Haití. Y entonces quería contar esta cuestión de escenificación, porque realmente la vida en el interior de Haití es muy dura. O sea, no es un lugar fácil de vivir. Si la República Dominicana, a los españoles, aparte por turismo, les llama la atención pues porque vienen emigrantes, se consigue un país, hombre, con un nivel de vida bajo. Bueno, eso es un paraíso, la de Haití. Los Haití sueñan con emigrar a la República Dominicana. Es decir, en una situación de hiperpoblación, de superpoblación, de analfabetismo radical, yo creo que no han tenido un gobierno democrático más allá de 10 minutos en toda su historia.
y si lo han tenido es porque alguien se lo ha impuesto, tampoco ha sido naturalmente conseguido. Entonces, claro, la verdad es que tienen una situación muy complicada, y eso durante 100 y pico años, pues claro, ha ido degenerando en una situación de violencia interior, de miedo, de terror y de brutalidad, muy difícil de entender fuera de allí. Por eso Duvalier también quitaron otra cosa de la bandera, ahora que recuerdo. Quitaron el gorro frigio que coronaba un cactus. No les interesaba para nada cualquier presencia, cualquier simbolismo francés, ¿no? Sí, la verdad es que hicieron eso porque, claro, cuando las cosas se ponen difíciles hay que echar mano de los cultos ancestrales, ¿no? A la raíz, a la tradición, para decir los que somos y cómo somos, ¿no? Bueno, pues en la religión vudú hay, por cierto, siempre continuos recordatorios hacia la tierra africana. Por ejemplo, se habla también del hombre puro de Guinea, ¿no? En uno de los rituales, ¿no? Se habla siempre del hombre puro de Guinea. Volveremos a Guinea. Igual que los rastas hablan de Etiopía, ¿no? Claro. Hombre, no hay que olvidar un poco el origen, ¿no? El origen del vudú, y para conocer el origen del vudú hay que saber esa emigración forzosa, ¿no? Que tuvieron los esclavos, pues por culpa de los franceses, que son los que importaron, ¿no? En la antigua isla de la Española, en fin, lo que era la antigua isla de la Española, que ahora lo comparten estas dos naciones, ¿no? De Santo Domingo y Haití, pues llevaron contingentes, ¿no? De esclavos negros procedentes de lo que se llamaba antes la Alta Guinea, ¿no? En su mayoría de la raza Ewe. Procedían, pues, en general, pues de Nigeria, de Dahomey, que es la actual Benín, de Senegal, en fin, de Togo, etcétera, etcétera. Y se mezclaron, cuando llegaron allí, con las creencias de una pequeña tribu que todavía estaba allí superviviendo, ¿no? De una tribu del Caribe, que eran los arawak. Y eso, junto con el catolicismo, hicieron una especie de sincretismo, de una mezcla, que surgió el vudú. Surgió el vudú con todas las características y toda la idiosincrasia, ¿no? Que tiene el vudú, a diferencia pues de otros cultos, ¿no? Africanos y otros cultos muy similares, un poco en lo que es la cuestión base de las posesiones, de los santuarios, de los sacerdotes, de las sacerdotisas y de todo ese simbolismo sagrado con el que se revisten sus ceremonias. Por supuesto, algo que le da un marchamo pues muy original al vudú son los zombies, ¿no? Los zombies no existen otro tipo de religiones de estas creencias. Por consiguiente, si están allí añorando su país, pues es lógico, ¿no? Que en todos sus rituales, pues esa presencia, esa añoranza de Nigeria, de Dahomey, de Senegal, de todo, pues quedara ahí presente. Lo que pasa es que, se asimilaron muy bien. Esa es una característica de todos los cultos sincréticos, que es mezclar las creencias imperantes. De hecho, les obligaron a convertirse al catolicismo a la fuerza. Ellos no les quedó más remedio, eran esclavos, pero siguieron manteniendo en secreto estas ceremonias, ¿no? Y poco a poco pues se fueron convirtiendo en eso, en lo que era su religión oficial, su religión popular, y sus creencias pues tan ancestrales que Papá Doc Duvalier utilizó una de esas creencias para hacer de las suyas. He hablado antes de los Tonton Makut, pero ¿sabéis el origen de los Tonton Makut? El origen etimológico de la palabra, pues el origen etimológico es el tío del saco, el hombre del saco. Ni más ni menos. Es decir, hay una vieja leyenda, y en eso se apoyó Duvalier. ¿El tío del saco? Sí, que es tontón, es tío, y Makut, que es el macuto, el saco, ¿no? Una vieja leyenda hablaba de un gigante que bajaba de las montañas y que aquellos niños traviesos que no comían y no llegaban a casa a sus horas, llegaba el tontón Makut, es decir, el tío del saco, para llevarle a un sitio, desde luego, tremebundo y poco recomendable. Es que lo increíble pues eso Duvalier lo utilizó, y fíjate cómo les llamó a su guardia de cops, los Tonton Makut. Eso ya creaba un cierto terror psicológico que además le funcionó mucho. Claro, es que era la generación de una civilización que vive asustada desde siempre. Además, lo increíble de Haití es que cuando Haití, después de las últimas conflictos con sus vecinos, se repliega hacia adentro, siguieron usando la brutal violencia que usaron durante la primera mitad del siglo XIX contra sus pobres entonces vecinos dominicanos, que les hicieron picadillo varias veces, lo utilizaron contra ellos mismos. Pero claro, hay que tener en cuenta que Jesús ha dicho un factor fundamental, que es el aspecto sacro, iniciático y mágico que tiene la magia vudú y la idea del zombie. Hay que tener en cuenta que realmente el zombie, en cierto modo, vuelve a reconstruir la situación amo-esclavo, que está profundamente arraigada en el subconsciente haitiano. Sí. Y es que el brujo vudú, ya esté en el grado que sea, ya sea simplemente un brujo o un houngan, como he dicho al principio, lo que busca es obtener
lo que en el fondo ellos eran, esclavos. Pero ¿cómo será la cosa esta de los haitianos? Que es verdad, me estaba acordando ahora escuchando a Carlos, es verdad, en el siglo XIX la República Dominicana llega a pedir la reincorporación a España en 1861, efectivamente, porque la aprobaron las Cortes Españolas, temerosos, porque es que no podían más. No podían más de la tremenda presión que era tener a Haití al lado. Bueno, luego España realmente no hizo una buena política durante los 4 años que estuvo allí y lo tuvo que abandonar. España también iba a decir que mejor correr un tupido velo. Vamos a seguir hablando de los zombies. Hombre, iba a decir también solo brevemente que aprovechó un buen momento, está Estados Unidos en la guerra de secesión. Pero que es verdad que eran de ser la nación de la libertad, la que acoge a Miranda y a Bolívar, se va convirtiendo a lo largo del siglo XIX en la nación más siniestra y horripilante de América. Es decir, hasta el extremo de que se van aislando. Es decir, uno de los grandes problemas de los haitianos, incluso la región vudú se extendió bastante, el mito del zombie, principalmente porque migrantes haitianos lo llevaron a Nueva Orleans, al sur de Estados Unidos, donde, por otro lado, ya claro, a través de Hollywood se extendió a todo el mundo. Pero eso no ha evitado la percepción que tienen los haitianos de sí mismos, y es que son una nación aislada. Es decir, ni las islas anglosajonas del Caribe, ni las islas hispanas del Caribe los perciben como familia. Y ahora vamos a entrar ya en el asunto oscuro, en el asunto de los zombies, quizá lo más espectacular, lo más destacado de la religión vudú. ¿Cómo se hace un zombie? ¿Cómo se crea un zombie? ¿Cómo se consigue dominar la mente de un ser humano y hacerle creer que realmente está muerto y que está a merced de su señor, a merced del hechicero que ha conseguido traerle a este mundo para que sirva a sus determinados fines? Cuentan que el zombie, aunque a veces puede llegar a ser consciente de lo que le está ocurriendo, no abandona a su amo, no abandona a su señor, porque éste siempre le da la milonga, de decir, tengo el antídoto, si te vas de mí nunca serás libre, siempre tendrás que volver a mí, porque tengo el antídoto que te puede devolver a la vida. Es el asunto de los zombies, algo terrible que está ocurriendo. Repito el dato que nos hacíamos con él esta tarde. En la Sociedad Antiesclavista de Londres se cuenta que en el año 1999 hubo más de 1000 casos de zombificación, y que eso se puede aplicar a todos los años. Más de 1000 casos de zombificación se siguen produciendo en Haití. Es un dato tremendo, ¿no, Jesús? Tremendo y espeluznante, ¿no? Porque yo pensaba que cada vez había menos casos de zombies, que era algo que se estaba relegando un poco al pasado, ¿no? Porque no deja de ser muy triste y muy trágico que se siga haciendo este tipo de cosas, porque ya no estamos hablando tanto de creencias o de pervivir o revivir los viejos cultos, sino que estamos hablando de esclavismo, ¿no? Cuando alguien crea, entre comillas, un zombie, no lo hace porque quiere resucitar a un muerto y que vuelva otra vez a la vida con todas esas circunstancias, lo cual ya de por sí sería bastante espeluznante, sino que están creando un esclavo para tener mano de obra barata. Y además alguien, que es el zombie, que después no va a recordar nada en el supuesto de que pueda salir de esa esclavitud, ¿no? Y antes hemos hablado de este hombre, ¿no? De Wade Davis, este antropólogo, etnobotánico y biólogo de la Universidad de Harvard, que fue uno de esos hitos importantes para desentrañar algunos de los misterios, no tanto del polvo zombie, que desde luego hizo una contribución importantísima, sino de las prácticas que hay alrededor de la creación de un zombie, ¿no? Él investigó varios casos, conoció algunos zombies en persona. Uno de ellos, uno de los más conocidos, era el de Clarvius Narcís, que murió, también entre comillas, en el año 1962, y le enterraron, ¿no? Murió en el hospital haitiano de Albert Schweitzer, en Goniver, y el certificado de función, firmado por 3 médicos, ni más ni menos, pues certificaba, ¿no?, que su muerte había sido real y auténtica. ¿Qué ocurre? Que en el año 1980, 18 años después, Clarvius aparece en su antigua casa, pues totalmente vivo, ¿no?, con una memoria muy limitada. Wade Davis habló con él, se entrevistó, le contó que fue reanimado por un bokor ya lo hemos dicho, es una de esas terminologías que se utilizan en la religión vudú, que significa, pues, una especie de brujo negro, a diferencia de los ungans o jungans, que serían los que practican la magia blanca, a pesar de que estos términos también hay que tomarlos con mucho cuidado, porque de bokor a ungan el límite es tan difuso que una persona puede hacer las dos cosas en función muchas veces de la cuestión crematística. Bueno, el hecho es que Clarvius Narcís le cuenta, empieza a contar cosas, y le dice que cuando el bokor le despierta, ¿no?, le conduce, le da una paliza tremenda,
le da el antídoto para que vuelvan otra vez a reactivarse sus funciones vitales, y le lleva a una plantación, la de Rabin Trompet, ¿no? Una plantación de caña de azúcar, y allí permanece hasta que el dueño de esa plantación, de esa hacienda, muere. Entonces, bueno, pues él ya casi de una forma instintiva va a su antigua casa, y allí es donde es encontrado y localizado, ¿no? También investigó otro de esos casos famosos, ¿no? Que era el de Francina Ileus, conocida con el apodo de Tiphaine, y esta mujer falleció en febrero de 1976 y también fue enterrada. Se sabe que pasados varios años su propia madre la reconoció por una marca de nacimiento que tenía en la sien. Cuando se intentó exhumar el cadáver, porque claro, pensaban que no era muy lógico, muy creíble, ¿no? Que podía haber sido una persona muy parecida a ella. Cuando intentaron exhumar el cadáver, encontraron el ataúd que estaba relleno de piedras. Bueno, estos son dos casos que él le puso sobre la pista Davis, pues para entrar en contacto con los Ungans, con los Bokor, en fin, con toda esta parafernalia que alrededor del vudú. Y una de las cosas que más le interesaba, porque para eso fue contratado, para eso se le pagó un poco esa investigación, lo que le interesaba era saber de qué se componía ese polvo zombie, que era la clave fundamental para que una persona normal pues llegara a estos extremos, pues ya digo, de idiotez, ¿no? Y aquí entramos, pues ya digo que en el principal key de la cuestión. De hecho, su libro, el que publicó, se llamaba El enigma zombie, por eso, ¿no? Porque dedicó muchísimo pues a lo que era su especialidad, que era la etnobotánica. Ya se empieza a encontrar pues lo que es un compuesto elaborado pues con un sinfín de productos, muchos de ellos de origen vegetal y animal, y que mezclados en la proporción exacta, ¿no? Produce un veneno tan poderoso y tan sorprendente, pues posiblemente uno de los mayores venenos que existen en toda la brujería afroamericana, ¿no? Y claro, muchos oyentes estarán diciendo, bueno, ¿y qué contiene, ¿no? Este famoso polvo zombie, que por cierto recibe muchísimos nombres, ¿no? El polvo zombie, bueno, pues a lo mejor si quieres es la forma más cotidiana, más vulgar de conocerlo, pero también se le llama el cocombre zombie o el pepino de zombie, ¿no? A ver, boticario Callejo. Sí, porque además es uno de, también el tema, todo lo que es un poco la etnobotánica y las plantas sagradas, ¿no? Que muchas veces se han utilizado en muchas culturas, pues para adquirir conocimiento. Por desgracia, en este caso, pues alguna de las plantas es para todo lo contrario, pues para crear, ¿no? Este estado de esclavismo. Bueno, pues ahí se ha empezado a especular muchísimo. ¿Qué podría contener este polvo zombie? Bueno, pues tres de los productos o de los ingredientes básicos podría ser el hecho de que se llame pepino de zombie, es por algo, ¿no? En la palabra haitiana sería cocombre zombie. Es porque una de esas sustancias es, bueno, una extraña un producto vegetal, ¿no? Que se da en el mar, que es lo que se llama el pepino de mar, ¿no? Que al parecer pues tiene pues eso, una sustancia alucinógena que convenientemente mezclada, preparada y dosificada y alineada, si quieres, casi con otro tipo de ingredientes, pues produce lo que es el polvo zombie. Pero ¿cuáles son los otros ingredientes? Fíjate que ese sería el menos importante. Los otros dos es ni más ni menos que la tetrodotoxina, que procede del pez globo haitiano. Es un veneno que está presente en los ovarios de las hembras del pez globo y que ha provocado más de una muerte en los restaurantes japoneses, porque los japoneses, como son así, son muy suyos, pues lo han preparado. Es un plato de lo más apreciado, y bueno, y si encima tiene venenillo... Y lo hacen con cuidado, pero... Sí, lo hacen con cuidado, sí, pero se sabe que más de una intoxicación, por no hablar de otras cosas más trágicas, pues ha ocurrido, ¿no? Eso lo comento. Eso. Y claro, cuando estamos hablando del pez globo, es un pez globo pues totalmente machacado y triturado, ¿no? El otro ingrediente es la flor de la datura. La datura, y alguna vez creo que hemos hablado de ella, es una de esas plantas solanáceas, esas plantas alucinógenas, ¿no? Que se ha utilizado pues como planta de conocimiento, ya digo, en muchas culturas, y muy peligrosa además. Se sabe que la datura, por ejemplo, junto con el estramonio y otras sustancias también psicotrópicas, era utilizado en el ungüento volador de las brujas, ese que se echaban por el cuerpo, y tenían la sensación de que viajaban a sus aquelarres. También la datura formaba parte de un ungüento que era el licantrópico, que cuando mencionamos ese ungüento que se echaban algunos supuestos hombres lobos, y tenían la sensación o la creencia de que se transformaban materialmente en un hombre lobo. O sea, fijaros el poder terrible que puede tener la datura si encima la juntamos pues con este pepino de mar y encima le juntamos con la tetrodotoxina procedente de este pez globo. Bueno, pues esos serían componentes básicos del polvo zombie,
y sin más yo creo que puede darnos una idea de a qué estado de enajenación puede llegar la persona que lo ingiere. Entonces, Carlos, el Bokor ya tiene la pócima. Ya tiene la pócima, y una vez que consigue que la ingiera o envenenar, porque de hecho lo que está haciendo es envenenarle a la víctima. Siempre hemos visto la imagen típica de soplar el polvo, ¿no? Sí, porque es un polvo tóxico, se puede transmitir por el aire. Hay una experiencia muy interesante. Pero también por la comida, ¿eh? Sí, normalmente se hace por la comida, por una forma más segura y cómoda, pero hay que tener en cuenta que el Bokor, que en cierto modo es un pequeño traficante de esclavos, puesto que el destino de los zombies usualmente suele ser utilizado en las plantaciones como mano de obra esclava, que es incapaz de pensar y que actúa de una manera mecánica y de una forma muy inestable. Pues digo que hay un caso muy curioso y muy interesante que estudió el ejército norteamericano en el año 95, cuando en el año 94 20.000 soldados americanos desembarcan en Haití para derrocar al gobierno de Aristide. Empezó a surgir dentro sobre todo de los grupos de psicólogos norteamericanos y no de los médicos de campaña, el que empezaran a dar tratamiento a algunas unidades donde se había observado un elevado número de suicidios o de muertes aparentemente accidentales, pero que al ejército norteamericano le hacía sospechar que podía estar ocurriendo algo que de alguna manera afectaba a sus soldados allí. Descubrieron que parte de los muertos habían estado influenciados por extraños supuestos químicos, como pequeños venenos, que aparentemente habían cogido bien en la comida, bien en el aire. Se les llegó a prohibir beber o tomar cualquier tipo de alimento o contacto con fuentes de naturaleza, es decir, alimentos naturales en suelo dominicano, ni siquiera cocinados, y no podían beber agua del lugar. Aún así siguió ocurriendo en pequeñas cantidades, y claro, eso muy atizado por la prensa local, que pretendía demostrar que sus Bokor y sus Hogan eran capaces de utilizar sistemas mágicos contra el ejército norteamericano. Los norteamericanos no se lo tomaron a broma. Saben que los polvos zombies son buenas armas. Son elementos químicos que, desde luego, demuestran un altísimo conocimiento de los elementos vegetales que se emplean y de los compuestos de la tetrodotoxina del pez globo. Es decir, eso no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque 1 milímetro, simplemente 1 miligramo más, o te mata o te deja en un estado de ataque al sistema nervioso que difícilmente vas a siquiera poder moverte. Es decir, podría generar una parálisis, que de hecho suele ocurrir en el fenómeno zombie como error. No obstante, hay que tener en cuenta que los brujos de los Bokor no utilizan solamente polvos, el polvo zombie es una variante más. Pero este es una especie de catálogo, de carta de polvos, que pueden usar para diversas funciones, y que además se ha demostrado, por lo menos los que a través de estudios de Davis o de Messi Balaguer, que tienen ciertas influencias sobre el sistema nervioso humano y sobre el comportamiento. Por ejemplo, serían el Zauda para enemistar a parejas, el polvo de rapé para castigar a un amigo traidor. El polvo de rapel. El rapé. Rapé, como el rapé, sí, pero con un acento. El yoyo para enviar un mal de ojo, es el equivalente al mal de ojo europeo. El polvo agotador, que produce angustia psicológica. El pachuli, que provoca infidelidad en el matrimonio. Entonces, hay un catálogo de centenares y centenares de pequeños polvos realizados por compuestos vegetales con algún elemento animal, normalmente venenoso, digo, serpientes, peces, algunos insectos, que producen alteraciones muy medidas y controladas. El catálogo es muy amplio. Claro, el catálogo es amplio, pero el hecho de que produzcan acciones muy controladas, y que se sepa que unos producen a lo mejor inseguridad o agotamiento o simplemente cansancio, en tanto que otros lleguen a lo que es la zombificación, demuestra ante todo una experiencia de siglos. Sí. Esto no se genera fácilmente. Vamos, quedas hecho polvo, ¿no? Quedas hecho polvo, nunca mejor dicho. ¿Y cómo responde la población haitiana ante estos hechos? Pues hay cosas curiosísimas. Por ejemplo, se ha constatado que una vez que se produce la supuesta muerte y que la familia entiende que el Bokor puede venir a por el familiar por la noche, llegan incluso a estrangular, a cortar el cuello, a diseccionar, a desmembrar al supuestamente fallecido para evitar que sea un zombie. Eso es lo que coge Hollywood, curiosamente. Es decir, el mito del zombie hollywoodiense, que se basa en gran parte, aparte en el libro que ha citado Jesús, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que ya lo conocían como una isla muy mágica y misteriosa a principios de siglo. Los americanos tuvieron una intervención en Haití en 1910 que les hizo aprender bastante del lugar. Pues ahí hay que tener en cuenta que para ellos, todo lo que es el entorno de horror que produce la zombificación es lo que ha motivado luego el zombie hollywoodiense, que yo decía que anda como los dibujos animados de Scooby-Doo, con los brazos delante y muy despacio. Pero oye, hay una cosa
costumbre muy curiosa, y es que cuando al parecer muere, claro, le colocan en el ataúd y le llenan el ataúd con semillas de sésamo, y le ponen también una aguja rota, una aguja de coser rota, porque dice que sí, cuando llega el Bokor por la noche, está muy entretenido contando las semillas de sésamo, intentando enhebrar la aguja, ¿no? ¿Os dais cuenta que eso también es un mito europeo? Eso no es un mito africano, es el mito del alejamiento de los duendes. Los trasgos asturianos que se van porque se les cae por el agujero de la mano los granos que están contando porque no saben contar por encima de 10. Anoche, por cierto, hablando de todo un poco, recibimos un email hablándonos de un trasgu que estaba actuando en un corral asturiano, y dijeron que el asunto se solucionó colocando un cesto de mimbre y diciéndole al trasgu que lo llenara de leche. También, de agua, así como hacen. Bueno, esos son mitos que salen de franceses, de hecho derivan más de la cultura francesa que de la cultura de los propios esclavos haitianos. Sin embargo, el efecto es el mismo, es decir, se supone que el que llega allí, el elemento sobrenatural es tonto, entonces como es tonto, pues va a quedar más o menos atascado con cualquier chorrada que le pongas, que suele ser siempre de tipo variable, es decir, son piedrecitas, granos. Pero bueno, Jesús, resulta que ya nuestra víctima, ya ha tomado realmente es una víctima, ya ha tomado el bebedizo, ha ido al ataúd, lo han enterrado, y a la familia curiosamente se le ha olvidado de estrangularle y colocarle las semillas de sésamo. ¿Qué ocurre esa noche? Vamos a ver, estamos hablando de que lo que se produce en la víctima es un desequilibrio en el metabolismo, ¿no? Por lo tanto, él es consciente de todo lo que está pasando, pero no puede hacer nada. Él es consciente en todo momento. Es como si estuviera en un estado catatónico. O sea, él sabe que le están enterrando, él sabe que le están tirando tierra. Bueno, de hecho, uno de los casos que yo he comentado de zombies, ¿no?, de los que tuvo acceso Davis, el de Clavius Narcis, tenía hasta una pequeña herida en la cara porque uno de los clavos que estaban clavando en el ataúd pues le rasgó un poco lo que es la piel de la cara, ¿no? O sea, y él es consciente en ese momento. De hecho, la película esa que hemos recomendado, ¿no?, la de La serpiente y el arco iris, se ve, hay unas imágenes iniciales tremendas cómo están enterrando a un posible zombie, ¿no? Y en el momento que le están echando tierra y le están haciendo todas las bendiciones, ¿no?, del sacerdote, pues él totalmente inmóvil, ¿no?, se ve, hay una escena muy impactante, se le ve cómo le está cayendo una lágrima, ¿no?, de los ojos, porque él es incapaz de poder hacer nada y él es incapaz de gritar para decir que está vivo, ¿no? Por lo tanto, la situación es tremenda, ¿no? Estamos hablando de una víctima que no está muerta, a pesar de que oficialmente los médicos están firmando su declaración de defunción. Está en un coma profundo, en un estado catatónico, como decía, el corazón le late todavía, pero solo unas 2 o 3 latidos, ¿no?, por segundo, lo cual esto le permite poder consumir muy poco oxígeno, y se sabe que el Bokor, cuando le recogen de su ataúd, suelen pasar 3 o 4 días, no más de 5, porque después de 5 el poco oxígeno que puede haber en el ataúd pues lo consumiría y moriría por asfixia, ¿no? Entonces, al cabo de 2, 3, 4 días es cuando allí va el Bokor a recogerle, ¿no? Claro, aquí es donde se produce esa situación que tú decías. Para evitar que esto ocurra es cuando al cadáver pues se le decapita o se le clava algo en el corazón, en fin, no una estaca, pero sí se aseguran de que esté muerto, ¿no? El otro remedio que decíamos, el de enterrar a los muertos junto con un puñado de semillas de sésamo, un carrete de hila con la aguja con el ojo roto, pues eso sí forma parte más de la leyenda, más del folclore, desde luego sin ningún tipo de virtualidad, y no creo que nadie haga eso, porque yo creo que son reminiscencias del folclore, ¿no? Pero bueno, el hecho es que casi todos los zombies, ¿no?, que se ha podido entrevistar por parte de médicos, de antropólogos, de investigadores, pues comentan que oían en todo momento lo que estaba ocurriendo a su alrededor, ¿no? No podían mover ninguna parte de su cuerpo. Ellos mismos creyeron también que estaban muertos, pero claro, esa sensación, me imagino que es decir, bueno, pues debo estar muerto y esto es lo que yo estoy pasando, pues en estos trances, ¿no? Se sabe que bueno, recuerdan los lamentos, ¿no?, de las personas que le están llorando, cómo cierran la tapa, el ruido de la tierra al estrellarse en el ataúd. Cuando vuelve al cementerio el Bokor, por supuesto que no se ha hecho ningún tipo de conjuro como los que habíamos comentado antes, lo que hacen es que el Bokor abre el ataúd en uno de los santuarios, o sea, no lo abre directamente en el cementerio. Coge, por supuesto, unos cuantos ayudantes del Bokor y lo llevan a lo que es el Unfor, ¿no?, que es el santuario dentro de esa terminología vudú.
Y allí es cuando le da pues un antídoto que es el que tiene, que no sabemos el componente de ese antídoto, pero el hecho es que lentamente va restableciendo el equilibrio metabólico, ¿no? Acelera el bombeo de la sangre y la respiración. Después ata a la víctima a una pared, le ciñe largas cadenas a los tobillos y a las muñecas, le suele dar una paliza un poco para demostrar que ha nacido, ha resurgido, ¿no?, a un lugar por donde lo va a pasar bastante mal. Y cuando la víctima recobra la consciencia, cuidan de ella hasta, bueno, le devuelven la salud, porque por supuesto está en un estado bastante lamentable, ¿no? Puede durar un mes todo ese proceso de restablecerle. Y durante todo ese tiempo el Bokor prosigue con unas triquiñuelas de hacer creer a la víctima que está en el infierno. Y que está en el infierno, pagando por sus pecados, ¿no? ¿Cómo lo consigue? Pues aquí entramos también en esas tácticas psicológicas tremendas, ¿no? Porque le meten en una habitación donde está rodeado de llamas por todos los lugares. Estamos hablando de una víctima con unas creencias profundas católicas, que cree en el infierno, ¿no? Entonces le hace revivir y despertar en una habitación con llamas. El Bokor se disfraza de demonio, le tortura físicamente, hay esas palizas, ¿no? Y así, día tras día, durante un mes, mes y medio, claro, al final este hombre, con la poca conciencia ya que tiene, porque ya digo que es un proceso, este polvo zombie que le idiotiza casi, pues llega a la conclusión de que está en el infierno y de que el demonio pues le está utilizando, ¿no?, y le está produciendo todo ese tipo de torturas para conseguir algo, y que solo se puede librar de estas torturas físicas y psicológicas, si hace lo que el Bokor quiere. Y a partir de ahí es cuando le empieza a mandar todo tipo de trabajos. Le manda una plantación de caña de azúcar, por supuesto previo pago del dueño de la hacienda, que por eso consigue esos pingües beneficios, y esto es lo lamentable, porque estas cosas se hacen solo por este fin crematístico, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco así por encima, pues todo lo que, bueno, pues el proceso caótico, infernal, y nunca mejor dicho, que tiene que pasar esta víctima, ¿no? Que al final se le priva de alimento y de agua, y el Bokor pues hasta hace sus pequeños actos de caridad como para decirle que si se porta bien, y se porta por supuesto como él quiere, pues poco a poco esos suplicios, esos tormentos van a ir cesando. Nos contaban que hay plantaciones que vienen utilizando unos 15 a 20 zombies de promedio. Sí, lo que pasa es que tampoco pueden utilizar un exceso porque... No, cuando se acaban, pues cuando uno se acaba del todo, pues... Sí, es una mano de obra barata. Lo que pasa es que la mano de obra haitiana es barata de per se, sí, ya en principio. No, el problema es que el sistema nervioso de los zombies queda muy dañado. Es decir, son personas que han perdido la capacidad de tener respuestas lógicas, con lo cual son buenos, los utilizan para el trabajo pesado de carga o de desmochado en las zonas de plantación, pero no son especialmente útiles en el sentido de que si tienes un número excesivo, ni hábiles, pues tampoco tienen ningún tipo de habilidad. La barbaridad de este asunto, y Jesús ha dado los datos británicos al principio, es, los has dado tú, sí, es que esto siga existiendo, y aún es más, que hay un gobierno que lo sabe y no haga nada. Jesús decía que esto se hace por un mero interés crematístico, es decir, lo que busca el Bokor es obtener dinero. Estaba pensando yo muy retorcidamente que es que si encima lo hiciera gratis esta barbaridad, o sea, es que ya sería, vamos, sería el colmo. Sí, no, pero no, eso sigue siendo una barbaridad de todas maneras, pero que la esclavitud, desgraciadamente, no es el único caso de Haití, hay otros también en el mundo, sigue existiendo. Y es algo peor, además, que era la parte final, por decir ahora mismo, del zombie. Ya hemos dicho que el zombie corre el serio riesgo cuando los familiares creen que está muerto, de que muera de verdad, en el sentido de que le corten la cabeza o le maten allí para evitar precisamente que se convierta en zombie. Y aparte de todo eso, y de la horrible vida que lleva, que ya Jesús ha descrito cómo comienzan, y nos imaginamos todos cómo sigue, es que no tiene solución. No se recuperan. No, el tipo de veneno que genera este extrañísimo compuesto vegetal y de la tetrodotoxina del pez globo daña el sistema nervioso de manera irreparable, y a veces también ciertas aptitudes, ciertas capacidades de respuesta del cerebro, con lo cual es prácticamente imposible volver a una situación de normalidad. Hay que tener en cuenta que se supone que el Bokor conserva el alma. Entonces, el truco y la perversidad de la magia zombie, de la magia vudú en el caso de los zombies, consiste en que la misma persona que te ha hecho esa barbaridad es en teoría el único que te puede recuperar. Entonces, en tanto que la creencia se mantiene en que solamente el brujo que te ha llevado a esa situación te puede hacer volver a una situación normal, te tiene en sus manos. Claro, lo que decíamos de ese alma que supuestamente tiene guardada en una botella. Exacto. Entonces, como le hace creer que realmente está en el infierno y que para salir de todo eso, pues cuando cumpla todas las condiciones y todas las obligaciones que le está imponiendo, es cuando le da
ese alma. Y él, en la víctima, está totalmente convencida que solo va a ser como era antes en el momento que recupere ese alma, un alma que no va a recuperar nunca, evidentemente, porque ese alma no está metida en esa botella, pero él sí lo cree así, ¿no? Y por lo tanto es gente que queda pues muy dañados, ¿no?, físicamente y psíquicamente para toda su vida. Pues hemos hablado de los zombies y hemos hablado desde el plano terriblemente humano, digo así, terriblemente humano. Luego, claro, uno nos explica cómo es posible que el cine haya tergiversado, que haya deformado tanto la realidad de los zombies, ¿no? Por desconocimiento. Y sobre todo porque es que era muy difícil acercarse a la realidad zombie. Y Jesús ha citado el caso de Davis y alguno más, pero es que no es fácil. Es decir, Haití, ni siquiera hoy, es decir, para qué hablar en los años 20 o a principios del siglo, no era un país al que fácilmente tú llegabas ahí tranquilamente y te ponías a investigar sobre el misterio zombie. Era un país que impresionaba. Y entonces, claro, eso adorna las leyendas, los mitos, las costumbres. Como dije al principio, había influido ya mucho toda la magia haitiana de la estructura sincrética del vudú entre sus vecinos del Caribe. Y los haitianos, y sobre todo los brujos de vudú, eran gente, si no respetada, al menos temida, porque sí se sabían las consecuencias. Hay que tener en cuenta que ahora, después de profundísimos estudios, algunos muy muy recientes, estamos hablando de los años 60-70, se ha sabido por fin lo que estaba ocurriendo, pero en los años 20 no se sabía, con lo cual, y en el siglo pasado para qué hablar, pero a los zombies como tal sí se les podía llegar a ver, y claro, eso impactaba mucho. Por no hablar que muchos de los investigadores que se han acercado a esta realidad y a este misterio de Haití, y sobre todo de los zombies, eran blancos, y el hecho ya de ser blanco ya te recibían de uñas, por lo tanto era una dificultad añadida, aparte de todo ese secretismo que se mantenía alrededor, pues por supuesto, de una de sus prácticas más rentables, como es la zombificación. Desde luego, si el investigador era blanco, pues... Claro, encima, para colmo lo tenía, Davis tuvo que pasar las canutas para ello, ¿no? Y otros investigadores como Alfred Matros y gente que ha escrito los pocos libros que hay sobre el culto vudú por autores blancos, pues se sabe que lo tuvieron que pasar muy mal y casi con mordidas continuas, pagando a mucha gente para que le revelara información. Mira, yo estuve en la isla hace 11 años y la sensación con la que me fue de una profunda tristeza. O sea, pues era un paraíso hace 11 años, comparado como está ahora. ¿Qué va? Si ya estaba deforestado, estaba fatal. Y te vas con una sensación de tristeza. Pero es que en el año 94, cuando la invasión norteamericana de Haití, la última actuación en Haití, yo estaba curiosamente también en la zona, no en la isla, sino en Puerto Rico. Y bueno, se hablaba de Haití con un miedo tremendo. O sea, Puerto Rico está cerquísima. Pero... Bueno, pues el respeto que tenían los puertorriqueños por todo lo que ocurría en Haití, o sea, pensando las catástrofes que iban a ocurrir, o sea, sigue todavía infundiendo de temor a la zona. Es que ha influido muy muy profundamente. Es decir, la memoria de las personas es bastante larga, y cuando no hay un alto nivel cultural o un alto nivel de educación, la gente se basa en las tradiciones orales, y las tradiciones orales de lo que hacían los haitianos con sus vecinos en el siglo XIX son solamente 4 generaciones. Eso es el tatarabuelo. Pero tenías razón en lo que tú decías, que es un país aislado. Absolutamente, nadie les percibe como familia, y eso les hace sentirse ellos muy raros, y los demás hace que los haitianos sean vistos como gente muy rara. De hecho, hay un ejemplo clásico, que es cuando se produjo el gran éxodo antes de la invasión norteamericana en los años 90, de los haitianos que se lanzaban al mar directamente, a llegar a Estados Unidos, cómo nunca surgió algo parecido a Hermanos al Rescate para los haitianos. No, y los dominicanos les odian. Es decir, a los cubanos sí los sacaban del agua. Sí. Los haitianos como se los comían los tiburones. Es decir, esa sensación de nación aislada, que ellos además llevan muy mal, y lógicamente con razón, y la sensación que tiene todo el mundo en Haití, que es un país donde nadie quiere estar. Nos quedamos con esa imagen de los Tonton Macut esperando con aquellos 2 carros de combate que les quedaban en Fatalusa, esperando a los norteamericanos diciendo: no importa, tenemos 2 carros de combate, pero también tenemos a los Tonton Macut y tenemos una suerte de hechiceros que nos van a librar de todo mal. Afortunadamente no funciona ese día. Afortunadamente no funciona ese día. Bueno, pues los misterios y los secretos de los zombies. ¿Hemos desmitificado en exceso, Jesús? No, yo creo que no, porque el que tenía el mito solo influido por las películas norteamericanas, pues aviado está, ¿no? Porque no solo de esto, sino de los vampiros, de los hombres lobo, muchos de los temas que hemos tratado en la Zona Cero, pues se sabe que el que tenga solo una cultura cinematográfica y sobre todo una cultura hollywoodiense, pues es una cultura muy sesgada, pues por los guionistas, que les importa 3 narices la realidad de esos países y la realidad de estos cultos y de estas creencias, y que lo que les importa es pues meter una historia de amor y meter el mayor dramatismo posible, y si puede haber sangre y vísceras mejor, y se cargan un poco
pues lo que es la esencia de estas creencias que están muy arraigadas en los pueblos, y que no lo olvidemos que para entender muchas veces a un pueblo, en este caso estamos hablando de Haití, pues hay que entender también este tipo de situaciones religiosas que para ellos están muy mezcladas de política. Por lo tanto, yo creo que hemos desmitificado lo justo, y lo que hemos dicho no es ni más ni menos que datos que aparecen pues en libros serios, en libros que están pues al acceso de cualquier oyente. Uno de ellos, el de Wayne Davis, está publicado por Martínez Roca, traducido al castellano. Por lo tanto, yo creo que si hemos hecho una aproximación a una realidad que todavía está ahí vigente, por desgracia, como decíamos, como es el tema de los zombies, pues hombre, bienvenido sea, ¿no? Pero desde luego no olvidemos nunca que la realidad siempre tiene muchos flecos, y que la que hemos podido dar aquí, por supuesto, pues son unos pequeños datos. Desde luego no hemos tocado pues en muchas de las cosas que están pasando ahí en Haití, y muchas de esas variantes que tiene el vudú, y cómo esta religión, por desgracia hemos contado el aspecto más negativo, ¿no?, que es el zombie, pero también como esta religión, como el vudú, pues también está haciendo que mucha gente pues integre, mucha gente tenga sus experiencias místicas, y mucha gente pues viva, ¿no?, su vida, sus experiencias pues de una forma como la podría vivir cualquier otra persona con un tipo de creencias totalmente distintas, ¿no? Otro día hablaremos de sus aspectos más positivos. La historia que hemos contado esta noche comenzó a gestarse hace 400 años en un barco de esclavos. Esos esclavos llegaban de la Guinea, venían de la Guinea, de aquellos países tan enigmáticos que surgían de mano de obra barata al nuevo continente americano.